Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos y un saludo muy especial del grupo de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones de CENICAFE, que es una dependencia de la gerencia técnica de la Federación Nacional de Cafeteros. Y bueno, pues muy contento de poder compartir con ustedes un poco esa visión que tenemos nosotros sobre lo que es la función nuestra, que es generar el cambio técnico en la caficultura en Colombia. A veces se nos olvida que la caficultura que tenemos hoy pues no ha sido la misma de todos estos años. Esta foto me gusta mostrarla porque nos muestra un cafetal, tampoco de hace mucho tiempo, pero se ven ahí a los lados unas plantas de café de porte alto, el uso de unos sombríos, una cantidad de mano de obra, de niños, que hoy digamos que ya son temas que nosotros los estamos viendo de una manera muy diferente. Y era una caficultura que no tenía enfermedades, que no tenía esos problemas graves que empezamos digamos, a tener en la década de los 80. Todo esto, digamos, está asociado, un poquito mirando acá, lo que son los datos de la producción nacional de café que ha tenido Colombia, más o menos aquí vamos desde los años 50, y uno ve básicamente tres etapas, ¿no? Está muy asociada a esa foto que veíamos ahora, lo que es la caficultura que hoy llamamos caficultura tradicional, donde ustedes ven que las producciones ahí están por el orden de los 7 millones de sacos, 7 millones y medio, variando también de un año a otro. Y luego vino lo que fue la revolución verde de la caficultura, que ustedes la ven acá, que fue cuando empezamos a utilizar variedades de porte bajo, empezamos a manejar mucho más la luminosidad del café, el uso de fertilizantes, y eso nos llevó entonces a un salto en productividad, donde más o menos hemos estado por esos 12 millones de sacos, pero ustedes ven acá esos rangos altísimos de variación, ¿no? Algunas veces muy por encima de 12, a veces muy por debajo. Y vamos entonces a lo último que hemos estado viviendo estos años, y es que hemos estado estabilizando la producción de café en el rango alto. Y hemos estado con unos años de 14 millones de sacos, 13 millones de sacos. Ahorita venimos con 12 millones y algo, todo muy influenciado también por la parte climática, pero donde le hemos hecho un refuerzo importante en lo que llamamos nosotros los sistemas de producción, que le permitan entonces al caficultor no tener esas variaciones tan grandes en su finca, pero también a nivel de país, que Colombia sea un país confiable para ofrecer ese café que tenemos a los compradores en el mundo. Y ese cambio técnico, pues digamos que hay unos hitos importantes que hemos tenido que ir superando. Lo primero, Colombia es un país donde llueve muchísimo, a diferencia de otros países que producen café, y eso nos hace ser un país muy susceptible a problemas de enfermedades, sobre todo a la principal enfermedad del café, que es la roya. Aquí ven una foto de las mediciones nacionales de roya que hacíamos en los años 2008, 2009, 2010, donde vivíamos un clima muy parecido al que tenemos hoy. 3 niñas seguidas, una detrás de otra, lo que está ocurriendo ahorita. En esa época, ustedes ven acá en color rojo, como unos semáforos, verdes y azules, pero la mayoría del país tenía un problema gravísimo de roya. ¿Por qué? Porque teníamos esa condición climática, pero también porque teníamos otros problemas, ¿no? Cafetales muy viejos, 14 años en promedio, teníamos el 75% del área sembrada en Colombia era susceptible a la roya, y el manejo de la roya es algo que digamos, requiere mucha disciplina para que funcione muy bien. Eso lo cambiamos. Hemos hecho todos estos años un trabajo articulado donde hemos logrado entonces pasar a lo que ustedes están viendo acá, los semáforos en verde. Inclusive la última medición que acabamos de hacer, nosotros hacemos 4 mediciones al año, la última que acabamos de hacer nos está mostrando un panorama que es este que estamos viendo acá. Estamos en verde, estamos haciendo que Colombia pues ya pasó de tener 25% en resistentes, en áreas resistentes, ahora estamos en el 85%, pero muy importante esto, ¿no? En la parte del bolsillo de los caficultores estamos ahorrando 230 millones de dólares al año solo por no tener que hacer control de la roya. Eso es muy importante. Pero en la parte ambiental también, porque estamos evitando liberar al ambiente más o menos 1 millón de litros de fungicidas para el control de la enfermedad. Y eso hoy, cuando vemos que hay unas tendencias en todo el mundo de que seamos cada vez más sostenibles, que hagamos una producción más limpia, eso es muy importante y es un impacto grandísimo en la caficultura. Otro punto que nos llegó, la roya nos llegó en el 83, en el 88, 89 nos llegó la broca. Todos son, digamos, problemas muy graves que nos llegaron desde el continente africano. Pero ustedes ven acá esa curva que es la medición de cómo estaba el café que nos llegaba al Macafé, qué nivel de broca tenía. En los primeros años ustedes ven ahí unas curvas grandísimas,
Hasta ahora estamos empezando a entender el problema. En broca no tenemos variedades resistentes, es una condición muy difícil. Entonces nos tocó hacer algo que se llamaba manejo integrado de la broca y empezamos a trabajar en todo el país. Y ustedes ven que después de un tiempo, la curva entonces se baja y está entonces por debajo de ese 5% que es el umbral donde nos toca y donde realmente nos preocupamos. Hay piquitos que ustedes los ven ahí, pero son piquitos asociados a fenómeno del Niño, que claramente hace que la broca por una temperatura mayor tenga mayores ciclos de vida durante el periodo de desarrollo del fruto y nos afecte más. Pero este solito, ahí como lo ven, es un ahorro de más o menos $80 millones por no tener que estar en esas condiciones de broca que realmente nos afectan muchísimo la parte de calidad. Pero no solo en eso, o sea, desde mucho tiempo atrás, más o menos en los 90s, empezó esa preocupación por la característica nuestra del café, ¿no? Cafés suaves, lavados. Y lavado quiere decir que nos toca utilizar agua para generar ese café nuestro. En ese proceso, normalmente teníamos, a ver si me sale acá, ¿no? No me está saliendo, pero hay un porcentaje chiquitico que en ese entonces utilizaba 40 litros de agua por cada kilo de café que procesábamos. Eran los famosos canales pues, de correteo, donde hacíamos todo el proceso de beneficio del café. Y eso lo hemos ido cambiando. Hemos ido pasando a esto que se llama ahora el beneficio ecológico, que se define como aquel beneficio que utiliza 10 litros de agua o menos en el proceso del lavado del café. Entonces, ahí ya ustedes ven que hay una porcioncita del pie que aparece ahí en amarillo. Eso es lo que nos queda de los cafés, digamos, que todavía utilizaban el método antiguo, del beneficio antiguo, pero la gran mayoría del país y esa gran parte naranja que ustedes ven acá está en lo que nosotros llamamos fase de transición. Se han estado moviendo. Hoy el promedio nacional de litros de agua que necesitamos para procesar un kilo de café es de 15 litros. Nos bajamos de 40 a 15 a nivel nacional, pero tenemos tecnología como Ecomil que nos permite bajarnos a medio litro de agua por cada kilo de café. Y allí, digamos, en los que ya están en beneficio ecológico son los que están en azul, son los que ya llegaron a 10 y esperamos que, digamos, este proceso grandísimo siga cambiando. Entonces, todos estos han sido unos cambios enormes porque aquí estamos hablando hoy estamos hablando de 850.000 hectáreas que son las que conforman el parque productivo de café. ¿Cómo se logra eso? Bueno, lo primero es entender que el propósito nuestro es generar el cambio técnico. Y el cambio técnico, aquí está la definición, es el mejoramiento en el estado del conocimiento del productor, de tal manera que adopte nuevas prácticas de producción que incrementen sus posibilidades de obtener unos márgenes positivos al final del ejercicio agrícola. Y no olvidemos esto es un negocio, el negocio tiene que dar. Y entonces, ¿cómo vamos apoyando esa generación de esa rentabilidad? Llevando ese cambio técnico a la caficultura con técnicas y con metodologías que sean confiables y que sean repetibles. ¿Cuál ha sido como la clave de ese éxito en el cambio tecnológico? Que uno no lo ve en otras caficulturas en el resto del mundo. Hay un modelo de transferencia que hemos estado trabajando desde la federación y que, digamos, semeja a algo que se conoce en el mundo como el modelo clásico. En el modelo clásico se genera una investigación científica, un soporte que sea sólido, que sea repetible, que sea confiable, y esa investigación se le lleva a un organismo que lleva esa transferencia y que finalmente contacta al agricultor donde ese cambio se empieza a dar. Para nosotros en la federación, el modelo implica que esa investigación la tiene que hacer Cenicafé, y ahí es donde nos toca, digamos, desde el 1927 los caficultores dijeron, es increíble, pero uno ve que en el primer presupuesto de la federación dejaron una parte importante para lo que se llamó el servicio científico. Ellos dijeron, bueno, nos va a tocar tomar decisiones. El café es un negocio donde yo no puedo estar dando bandazos. Tengo que tomar decisiones que van a afectarme por 20 años. ¿Cómo vamos a tomar decisiones? Basados en el conocimiento científico. Eso es lo que vamos a escuchar. Y con base en eso, entonces, Cenicafé tiene como cliente principal el servicio de extensión de la Federación de Cafeteros, que son más de 1.000 extensionistas que tienen el país repartido en distritos y donde ellos pueden generar esa actividad de hacer la transferencia a los caficultores ya directamente en sus zonas. Y entonces así llegamos al caficultor y empezamos entonces todo esto que hemos estado viendo acá, que es ese cambio técnico que es tan importante. Pero ese cambio técnico tiene una ruta, tiene una estrategia. La estrategia que hemos estado manejando los últimos 7 años se llama la estrategia de más agronomía, más productividad, más calidad.
Es una estrategia donde uno dice, bueno, voy a mirar los conocimientos que hay en café, y hay muchísimo para mirar. Hay muchos artículos, hay muchas publicaciones, hay muchos temas, pero en la estrategia de más agronomía, más productividad, más calidad, el enfoque es, vamos a trabajar en ocho prácticas que son las que llamamos no negociables y que incluyen pues todo lo que es la selección del material de siembra, todo lo que es el manejo de densidades, el manejo de la luminosidad, la misma fertilización, pero como les digo que son prácticas donde si yo tomo la decisión mal al momento de hacerla, eso me va a afectar la producción mía en los años que vienen hacia adelante o me va a tomar un costo muy grande. Entonces, esa digamos que ha sido la estrategia, la trabajamos a nivel nacional, ¿por qué? Porque hoy, si uno va a Minca, en la Sierra Nevada, el extensionista está hablando de más agronomía, más productividad, más calidad. 8 conceptos sencillos, 8 conceptos donde hemos estado reforzando toda la parte agronómica y lo mismo pasa si uno va a Nariño o si se va al Meta o si termina en algunas de esas fincas cafeteras que hay en Chocó. Eso está pasando a nivel nacional y ese también es parte de ese impacto grande. Aquí también hay que entender algo. Colombia, cuando nosotros la miramos, la Colombia cafetera, es una Colombia que tiene, realmente son tres Colombias o tres zonas grandes de producción de café. Y esas zonas están definidas por la manera en que se mueven las lluvias en esta zona del trópico, arrancando el frente de lluvias en enero, subiendo, digamos, hasta la parte norte y luego vuelven a bajar. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos una zona de producción en el primer semestre, una zona donde la cosecha principal es en primer semestre, que es la que está en azul, la zona sur. Tenemos una zona norte donde la cosecha es en el segundo semestre y por ese efecto de pasar hacia arriba y hacia abajo de ese frente de lluvias, pues tenemos una zona centro donde tenemos repartido el café en los 2 semestres. Para los compradores, pues es muy importante porque Colombia es un país que ofrece todos los meses café fresco y eso se da por este fenómeno que nosotros vemos acá. Para nosotros, desde el punto de vista de investigación y para la federación mirando a todo el país, cada vez que vamos a mirar la caficultura tenemos que especificar. Si ustedes ven, por ejemplo, nuestro boletín agrometeorológico, le decimos, bueno, si usted está en la zona norte, usted tiene que hacer esto, pero si está en la zona sur, tiene que hacer otra cosa. Las cosas se están moviendo a otro ritmo diferente y en otra fase diferente del cultivo. Entonces, entender eso y tener esa adaptación a nivel regional es muy importante. De hecho, por eso es que Cenicafé tiene 8 estaciones experimentales en todo el país, para que lo que nosotros estemos trabajando allá al ladito de Chinchiná, donde está la sede principal nuestra, podamos probarlo en los demás sitios y mirar si efectivamente se está replicando en esas, digamos, grandes condiciones climáticas que tenemos en Colombia. Pero digamos que eso es lo macro, porque la verdad de nosotros es que terminamos teniendo una caficultura que vive de lo micro, del microclima. ¿Y eso por qué? Porque Colombia tiene 3 cordilleras, tiene una parte que está afectada por el Océano Pacífico, tiene otra que está afectada por el Atlántico, hay efecto del Amazonas, y todo esto empieza a generarme una cantidad grandísima de microclimas que ustedes lo mencionaban ahora en las charlas anteriores. Cada finca tiene capacidad de crear un tipo de café, una característica de café diferente. A veces nos vamos y decimos cada lote de café, porque hay un lote que tiene más sombrío, el otro tiene menos, uno está más cercano a una quebrada, etc. Entonces, el café como planta está sintiendo esas diferencias y es lo que le permite también acumular diferentes cantidades digamos, de compuestos químicos que son los que eventualmente lo llevamos a taza. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos un ambiente rico en recursos naturales, con interacciones muy complejas, donde nosotros no solo tenemos café, sino tenemos arbences, tenemos muchos insectos y otro tipo de organismos que nos están ayudando a tener sano el cultivo del café, tenemos árboles de sombrío, etc. Entonces, el enfoque de la investigación no puede ser solo a la planta de café. Lo que hacemos es, venga, ¿qué tiene el caficultor como su capacidad de control? ¿Qué controla él dentro de la finca? Y por eso es que hablamos siempre de sistemas de producción. Es qué hace usted en la finca para tener un sistema de producción de café que, entre otras, es un sistema que es más resistente por esa interacción de esos elementos, más resistente a problemas fitosanitarios, que es resiliente, y eso lo hemos visto hoy, por ejemplo, hoy volvemos a estar con 3 años seguidos de niña, pero no tenemos los problemas de los 2008, 2009, 2010. Estamos con una caficultura que puede aguantar mucho mejor esa variabilidad climática y que seguramente en un momento en que tengamos niño o un año neutro volvemos a recuperar y que sea rentable, que eso es lo otro que nos interesa mucho. Bueno, eso es, digamos, hablando en lo que estamos hoy, en el presente, en todo lo que hemos estado trabajando para ser como una fuente confiable de café para el mundo, pero sobre todo que para el caficultor ese concepto de la productividad
lo tenga muy cerquita el concepto de calidad. No son dos cosas aparte, pero yo tengo que asegurar ser productivo primero para poder entrar en muchos de esos esquemas que hemos estado mirando acá de temas de calidad que son mucho más avanzados. ¿Qué viene para el futuro de la caficultura? Bueno, vienen muchas cosas. Vamos a mirar. La primera y es la que nos preguntan mucho después de las reuniones del año pasado, donde se reunieron todos los países a hablar de cambio climático, vuelve a salir el tema de cambio climático para café. ¿Nosotros qué hemos hecho? Hay 3 componentes importantes. Uno es estar informados. Tenemos una red meteorológica en todo el país, estamos con IDEAM también trabajando y estamos tomando todo el tiempo datos de clima, sobre todo mirando hacia el pasado. ¿Qué ha estado ocurriendo atrás? Que nos empiece a indicar qué puede ocurrir hacia adelante. Tenemos un sistema donde en tiempo real estamos contándole a los caficultores cómo está el clima, pero también mensualmente entregamos un boletín donde les decimos qué prácticas agronómicas, más que decirles qué pasó con la lluvia, con la temperatura, es qué prácticas agronómicas tienen que estar haciendo para estar preparados para esos cambios. Esto es muy importante, pero eso también nos permite tomar esos datos, analizarlos muy bien, poner otro tipo de información allí y generar, por ejemplo, mapas como estos que son mapas de vulnerabilidad a la broca del café. Entonces ya un caficultor se ubica en el mapa y ve si está en la zona roja, en la amarilla, en la verde, todo eso también dependiendo si es año niño, niña o neutro, pero le permite al caficultor estar ya pensando en cómo ir solucionando el problema y no simplemente esperar a ver qué le pasa. Esta es otra palabra, digamos, sostenibilidad, que la vemos ahora muy frecuentemente en todas las publicaciones, pero que cuando uno mira hacia atrás en todo lo que Cenicafé ha estado produciendo, eso estaba allí. Yo digo que eso está como en el ADN de Cenicafé, ser sostenible, ese respeto por el medio ambiente que tenemos los caficultores acá en Colombia. Pero acá también hay que tener datos, hay que contar no solo lo que hacemos, sino qué efecto tiene. Ustedes ven acá, por ejemplo, una torre que se llama Dedico Variance, es un método complicadísimo, pero que está midiendo cómo es la absorción de calor, cómo estamos de CO2, perdón, cómo estamos removiendo CO2 nosotros de la atmósfera. Es un efecto que hoy al mundo le interesa mucho y café está ayudando en ese esfuerzo. Pero también tenemos preocupación en el mundo, por ejemplo, por las abejas, que se están acabando las abejas. La gente pregunta, bueno, ¿y en café qué? En café lo que hemos encontrado es que tenemos más de 500 especies visitantes florales en las plantas de café. Están ayudando muchísimo en la polinización, en la misma producción de café, pero eso está ocurriendo hoy bajo las tecnologías que estamos utilizando hoy. Yo creo que ese es un mensaje también muy importante no solo para nosotros, sino para los compradores externos que hoy están mucho más preocupados por eso. Vemos nuevas tecnologías todo el tiempo aparecen cosas, equipos, productos, ideas, y en eso digamos que estamos muy atentos a hacer lo que se llama vigilancia tecnológica. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? ¿Qué de lo que hay allá nos puede servir a la caficultura en Colombia? Estamos haciendo validación de algunas de esas tecnologías que vemos como promisorias. Ustedes ven acá el uso de drones para hacer cierto tipo de controles y de trabajos en la finca, pero todo eso digamos que necesita ser medido y ser evaluado para uno eventualmente poderle recomendar algo a los caficultores, y en este caso nos toca pensar a la gran mayoría de los caficultores. Hay un problema grande que tiene la caficultura y es la disponibilidad de mano de obra. Café necesita una gran cantidad de mano de obra, por esto que estábamos hablando, ustedes no lo creen, pero uno habla de cuando habla de ese frente de lluvias a la planta, lo que le está diciendo es que la producción de flores no es al mismo tiempo, la producción de frutos, la maduración no se da igual, y ahí es cuando nos toca ser muy selectivos en la cosecha. Entonces, en esto que hemos trabajado, incrementar esa eficiencia, el concepto que hemos desarrollado en estos años se llama cosecha asistida y consiste en 3 componentes importantes. Uno que es cómo retenemos pases, como con las variedades mejoradas, sabemos que podemos esperar un poquito más a entrar a los lotes a recoger el café, y en vez de estar entrando cada 15, cada 18 días, nos podemos esperar hasta cada 30 días. Y eso llama mucho la atención a un recolector, porque él ve que el lote está cargado, tiene de dónde ir a recoger café. Igual también hemos trabajado la cosecha con lonas, muy importante, porque nos quedamos con el coco y nos quedamos con el coco cientos de años. El coco sigue siendo útil, pero nos toca cambiarnos y hemos estado pasándonos a lo que es la cosecha con lonas, muy importante. Vemos que en muchos sitios ya, digamos, se ha empezado a trabajar muy bien. Y finalmente la cosecha con este equipo con el que ustedes ven a esta persona acá, que es una derribadora selectiva de café, que tiene es un trabajo muy original que hicimos con una compañía brasileña, pero que acelera muchísimo en sitios donde la cosecha está concentrada, es poder derribar esos frutos y recolectarlos en las lonas. Entonces, esto es una ayuda importante para lo que es el problema de mano de obra.
Bueno, y los cafés diferenciados, yo veo que aquí he visto muchas charlas donde se ha estado hablando de cafés diferenciados. Digamos que lo primero, y creo que estoy de acuerdo con algunos de ustedes que hablaron acá primero, lo primero es tener el café de muy buena calidad en la parte física y lo que llamamos la taza limpia. Esa tiene que ser la base donde tenemos que arrancar. El concepto que hemos ido desarrollando y lo tenemos ahora se llaman las 7 prácticas o 7P. De nuevo, de todo lo que hay, se toman 7 prácticas clave que sabemos que si el caficultor las puede realizar, va a tener una taza limpia al final del proceso. Y digamos que eso es lo principal y los invito a que ojalá puedan mirar en la página de Cenicafé esos detalles de esas 7 prácticas que no son nada complicado, pero que definitivamente orientan muchísimo al caficultor a qué tiene que hacer. Pero también hemos estado mirando otros procesos. Bueno, ¿qué hay detrás de todos estos procesos adicionales? ¿Qué existe? ¿Qué se puede repetir? ¿Con qué incertidumbre entra un caficultor sabiendo que si hace un proceso de estos, cómo va a funcionar? Pero también entendiendo mucho que cada beneficiario en Colombia casi que es un beneficiario diferente. Cada quien hace unas prácticas que lo llevan, digamos, a tener su café propio. Entonces, hemos estado trabajando también mucho en conocer ese fundamento detrás de esas prácticas para mirar qué se puede recomendar, qué es repetible y qué no. Y esto incluye también trabajar, miren, este es un equipo que se llama un bioreactor, donde uno tiene controladas muchas de las variables, acidez, uno puede controlar los microorganismos, temperaturas, etcétera, tratando precisamente de conocer esa dinámica que está ocurriendo allí. Y hay un concepto que ya nosotros lo hacemos en Cenicafé en las estaciones, se llama contaminación cero. Es como yo termino de hacer ese lavado del café y tomo esas aguas, que ojalá ya sean mucho menos, producto de ese beneficio ecológico, y yo no tenga que preocuparme por todas estas leyes que tenemos hoy en Colombia de vertimientos, de permisos, que me implicarían en cierta manera tratar el agua de una manera complicada para volverla a liberar al medio ambiente. Entonces, lo último que hemos estado trabajando se llama filtros verdes, donde prácticamente esa agua pasa a un grupo de plantas que están allí que lo que hacen es lo que se llama un proceso de evapotranspiración. Toman esa agua y la vuelven a liberar, pero a la atmósfera como vapor de agua. Digamos que es algo que ya lo tenemos implementado en muchos lugares, pues en nuestras estaciones. Y lo otro, pues la pregunta que nos hacen todo el tiempo es, bueno, ¿y energías alternativas qué? Uno sabe que buena parte de los caficultores en Colombia no tienen una buena conexión eléctrica, que a veces toca desconectar un equipo en la casa para poder prender otro en el beneficio. Entonces, hemos estado trabajando en dos vías. Una, reducir o escalar hacia abajo las tecnologías y los equipos. Ustedes ven acá un lavador horizontal que tenemos donde requiere además de eso, de ser más pequeño, una cantidad de energía mucho menor, que en este caso, por ejemplo, lo pueden suplir un par de paneles solares. Entonces, la idea en esto va a seguir moviéndonos hacia este tipo de eficiencias energéticas y mirar cómo podemos hacer más independiente al caficultor digamos, de esa condición. Pero también nos toca seguirle ayudando a los extensionistas y a los caficultores. Y Cenicafé desarrolló, aquí ven ustedes 3 apps que tenemos hoy, donde se puede, por un lado, pues, conocer todo lo que son las plagas, enfermedades, arbences del café que se pueden consultar con la app. Lo otro tiene que ver con esos indicadores de rendimiento en mano de obra. Entonces, ¿cuántas bolsas, por ejemplo, de almácigo en teoría está llenando una persona en un jornal? Dimensionar eso es muy importante para poder manejar los costos en la finca y saber si soy eficiente en eso o no. Y la última que liberamos tiene que ver con ese monitoreo de la calidad del café. Estamos hablando, pasamos de las fermentaciones espontáneas a lo que son las fermentaciones monitoreadas, donde tenemos datos, miramos qué está pasando y finalmente quisiéramos entrar a lo que son esas fermentaciones controladas, que es, digamos, algo con lo que todos soñamos. Ya para finalizar, yo traigo esta foto que es de la publicidad que tenía la Federación hace muchos años, pero que me parece que digamos que compagina muy bien lo que estamos haciendo. Por un lado, seguimos teniendo ese café tradicional nuestro, el que nos reconocen, donde saben que hay una muy buena calidad, y ahí están entonces nuestros símbolos, ¿no? Juan Valdés, Conchita, que es lo tradicional nuestro, lo que reconoce el mundo, pero están montados en tecnología. Y ese es el trabajo de nosotros, es ver cómo vamos llevando a esos caficultores para que montados en esa tecnología sigan llegando todavía más lejos. Y con eso termino y muchas gracias a todos.